Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y al iniciar esta semana vamos a abordar un tema que tiene que ver con nuestra alimentación. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Por qué comemos? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios o las consecuencias del comer? Aquí tienen ustedes el tema en pantalla. Trastornos alimenticios, síntomas, consecuencias y tratamientos. Y para desarrollar este tema, una experta en la salud emocional. Y para cortar distancias, nosotros en Jojutla, Morelos, y ella en Mérida, Yucatán. La psicóloga Mónica Sanabria, a quien saludamos con mucho gusto. Querida Moni, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Abel, muchas gracias y gracias a todo su equipo de producción por la invitación nuevamente. Oye, ¿cómo está el estado de Yucatán y particularmente Mérida con esto de la pandemia? Porque aquí seguimos en rojo. Pues ahorita fíjate que estamos en semáforo naranja y pues sí se han estado tomando las medidas oportunas en cuanto a para evitar un poco el contagio y pues seguir las indicaciones de estar en casa. Se dice que durante el confinamiento, durante la pandemia, también tenemos que cuidar esta cuestión de la alimentación de la que tú nos hablarás el día de hoy, porque como hay menos movilidad, salimos poco, hacemos menos ejercicio y si seguimos comiendo igual, pues ahí habrá como consecuencias. Entonces, esto de la alimentación también es importante durante el confinamiento, Moni. Claro, y sobre todo, precisamente, justo como lo comentas, nuestros hábitos alimenticios cambian de manera radical durante todo este tiempo, precisamente porque toda nuestra rutina cambió, todas nuestras emociones empezaron a desbordar, algunas brotaron, otras ya venían. Entonces, toda esta situación hace que muchas cuestiones de nuestra alimentación también tengan una mayor intensidad en estos problemas. Lo cierto es de que con pandemia o sin pandemia, con confinamiento o sin confinamiento, a veces se presentan este tipo de trastornos alimenticios como tú nos traes el tema el día de hoy y de eso precisamente vamos a hablar porque todo esto seguramente tiene un significado emocional, Moni. Claro, así es. Y fíjate que precisamente hablando de la alimentación, pues es cierto que cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra alimentación, pues se nos viene a la mente alimento, comida, pero muchas veces para nuestra mente lo que para muchos pudiera ser un deleite, algo exquisito, algo que poder estar probando a cada rato, para muchos en la mente se pasa esta situación del asco, de la repugnancia, del no comerlo, de mientras menos mejor. Y es que fíjate, Abel, que esto es algo interesante. Estos trastornos, porque vamos a hablar precisamente de estos trastornos alimenticios, tienen que ver con un inicio, un origen. Y lo más interesante, Abel, es que estos orígenes o estos inicios vienen desde muchas ocasiones desde el vientre de materno. Desde cuando la madre de cada una de las personas está embarazada, desde ahí vienen estas situaciones en donde se empieza a fecundar toda esta situación de los problemas alimenticios, porque es este alimento tiene que ver con esta parte afectiva que solo la madre puede dar. No es tanto el alimento físico, solamente obviamente se ve traslapado o visto en la cuestión de alimentos físicos, pero realmente viene de una alimentación emocional, afectiva de la madre, que muchas veces causa muchos conflictos porque vienen de algunas situaciones en conflictos muy fuertes, depresiones, ansiedades de las madres, embarazos no deseados, rechazos hacia el bebé, toda esta situación cuando nace incluso el bebé, que viene en esta parte nutricia, tiene mucho que ver en la forma en la que afectivamente la madre ve a ese bebé, cómo lo alimenta, la forma en la que se lo da, esta intención con la que lo hace. No es lo mismo una mamá afectiva que está transmitiendo este amor al bebé a esta madre que a fuerza se lo da y ahora te lo comes. Y también vamos a ver estas situaciones que sí tiene que ver con la alimentación, porque muchas veces la madre empieza como a obligar a estos pequeños
pequeños, desde muy chicos, y trágatelo y cómetelo y esa fuerzas y pues entonces no, si no quieres comer, no comas. Entonces, muchas veces las madres también se enfocan tanto en la comida que llegan a generar todos estos trastornos. Y cuando hablo de trastornos, estamos hablando ya de temas muy fuertes, no es una cuestión pasajera, no es una situación en la que de pronto no me dio hambre o de pronto me dio mucha hambre, sino que tiene que ver con estos orígenes, Abel, precisamente que son de la madre, ¿no? Y vamos a ver diferentes características y vamos a empezar, vamos a analizar tres trastornos alimenticios que serían la anorexia, la bulimia y los atracones. Muy bien, ¿en qué Vamos a consiste empezar. la anorexia, Moni? Fíjate que la anorexia tiene que ver con esta situación en donde las personas desean quitar al máximo todo lo que tenga que ver con los alimentos. Su aspecto físico es algo que les importa en demasía, pero ¿qué es lo que buscan? Es una sensación emocional que tiene un gran, un gran, una gran fuerza, Abel, y te voy a decir por qué la tiene así. Porque fíjate que lo que estas personas buscan con la cuestión de la anorexia es mientras menos comida haya, mejor. ¿Qué pasa con esto? Las madres se vuelven muy exigentes, vienen de madres muy castrantes, de madres muy exigentes, de madres muy controladoras, que no saben respetar el espacio de los hijos, y que todo el tema es comida, comida, comida. Y llegan a generar, obviamente, hacia sí mismo, es una situación de un rechazo hacia su propio cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan de comer. ¿Y cómo lo hacen? Podemos ver en la primera imagen una persona que está con una cinta métrica, está donde se pesa, están las pesas, está la comida, y donde constantemente tienen que estarse midiendo, en donde constantemente tienen que estar flacos, tienen que estar delgados, no se aceptan a sí mismos, y sobre todo buscan esta cuestión de este conteo de calorías, que es lo que vemos muchas veces, ¿no? Este conteo de calorías, este conteo de kilogramos, de cuánto hemos bajado, cuánto estoy, y les empiezan cada vez a quitar más y más y más comida con dietas extremas, con ayunos, y de hecho podemos ver incluso en la siguiente imagen donde puse realmente un collage de todo lo que tiene que ver con la anorexia, y vemos cómo es que la distorsión de la imagen está ahí, ¿no? O sea, son personas que aparentemente pueden tener un cuerpo bien, pero ellas se ven gordas, o sea, se ven en exceso de peso, y entonces eso los lleva a este tipo de problemas como la ansiedad, como la obsesión, a estar constantemente bajando de peso, estar contando kilocalorías por kilocalorías. Y y lo alarmante de esto, Abel, es que podemos ver estos trastornos desde la infancia. Podemos encontrarnos ya hoy en consultorio con niños o niñas con este tipo de situaciones en donde muchas veces para los padres pudiera generar esta sensación como de, ay, es normal, es que está cuidándose, es que está viendo por ella, es que le gusta verse bien, ay, es que lo aprendió de mí. Términos como estos que parecieran ser superfluos, no se dan cuenta muchas veces la misma familia de la magnitud, y todo el tiempo están midiéndose, pesándose. ¿Y cuáles son muchas de estas consecuencias? Obviamente siempre están en constante depresión, siempre están en constante ansiedad, en esta ansiedad todo el tiempo de estar luchando y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque aparentemente no logran el resultado deseado. Entonces entran más en ansiedad, ¿no? Y vemos niveles extremos en donde pueden comer cantidades o dejar de comer, o sea, por horas, por días, ¿no? Con tal de lograr esta situación, es este rechazo realmente hacia los alimentos, es una cuestión de asco, de repugnancia a esa parte. Y pues muchas de las secuelas, Abel, a largo plazo, cuando no se trabaja esto, pues empieza por una situación de alimentación, pero termina siendo un trastorno ya mental alimenticio, en donde ya la persona pierde totalmente el control de poder de poder solamente decir, ok, sí voy a comer o no voy a comer. O sea, se pierde esta situación y entonces ya requiere otro tipo de tratamiento que analizaremos. Pero bueno, físicamente, obviamente, muchas veces muchas personas pueden llegar a morir, pueden llegar incluso al suicidio por la cuestión de la anorexia, por el problema tan fuerte que ellos no alcanzan a percibir, porque es una imagen distorsionada que no alcanzan a ver, pero que todos los demás ya lo empiezan a notar. Y aparte, ¿qué es lo que hacen este tipo de personas? Normalmente usan ropa no tan ajustada
precisamente para no verlo, ¿no? Entonces vemos que realmente son trastornos graves, ¿no? Y no solo eso, Abel, vamos a hablar también acerca de la bulimia, porque es otro trastorno también muy fuerte, que es una mezcla, en la bulimia es una mezcla de dos cosas. Por un lado, está esta situación de lo que tiene que ver con estos atracones. Estos atracones, ¿qué quiere decir esta parte? Tiene que ver como con esta cuestión de comer compulsivamente. Comer, 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 pero hay algo interesante, no es solamente comer, ni es comer mucho en las comidas, ¿no? Muchas personas dicen, yo creo que he de sufrir de atracones porque en la comida me como 2 o 3 platos. No necesariamente es eso. Muchas veces esta situación va mucho más allá de eso. Muchas veces comen escondidas, en lugares como donde nadie los vigile, donde nadie los vea. ¿Por qué? Porque el contenido de estos alimentos son altos en azúcares y carbohidratos. Entonces sí es importante destacar que no solamente es una cuestión como de comer, sino es una situación que va en una ingesta en donde, ¿qué es lo que pasa con la mente? Llega un punto en el que tanta es la ansiedad y el deseo de llenar ese vacío emocional que existe, puede ser provocado por cualquier situación, alguna tensión, emoción fuerte, cualquier cosa puede provocarlo, y entonces se genera ese vacío, y en ese vacío se busca llenar. ¿Y cómo se llena? Aparentemente con alimento. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Hay una parte que bloquea la misma mente, en donde empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, y entonces bloquea una parte del cerebro en donde no se ve esta saciedad. Normalmente todas las personas tenemos un punto en que decimos, ya, hasta ahí, ¿no? Ya fue suficiente, ¿no? Y a veces comemos de más y ya hasta lo sentimos. En el caso de los atracones, no pasa eso. Entonces se llena de tantísima cosa. Y entonces cuando la persona alcanza a percibir visualmente todo lo que consumió, todas estas cantidades tan altas, obviamente de carbohidratos, de azúcares, entonces empieza un sentimiento de culpa. Y en este sentimiento de culpa, Abel, buscan ahora vaciar, aliviar o desaguar todo aquello que comieron. Y esto es algo autodestructivo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de bulimia, pero una de ellas tiene que ver con la parte purgativa. ¿Qué tiene que ver esto? Que entonces necesitan usar laxantes o diuréticos, o muchas veces ellos mismos provocar el vómito sin necesidad de llegar como a los laxantes o cosas así, con la finalidad de liberar ahora toda esa culpa, porque eso es lo que se busca, liberar esa culpa de todo eso malo que yo hice, porque yo lo provoqué, porque yo soy mala, y entonces empieza esta cuestión de autocrítica muy fuerte, de que yo soy mala, que no puedo, lo otro, y con cuestiones tan fuertes, entonces necesitan vomitar. Pero no solamente hay ese tipo de bulimia, de hecho, poderlo en la imagen, en donde se encuentra una persona que está comiendo y está en el inodoro, buscando prácticamente vomitar todo. Y es esto, o sea, cuando alcanzan a percibir lo que comieron, genera esta culpa y entonces vomitan. Pero también hay otra forma de cómo se manifiesta la bulimia, que es a través del ejercicio excesivo. Y entonces podemos ver en la siguiente imagen, que también hice un collage precisamente de diferentes formas en las que se manifiesta la bulimia. Tiene que ver con estos atracones, pero muchas veces estos atracones se dan escondidas. Y también tiene que ver con el ejercicio, que es esta otra parte en donde se saca la bulimia. Muchas veces no necesitan vomitarlo, pero es un ejercicio extremo, exagerado, correr kilómetros y kilómetros, irte al gimnasio y pasarte horas y horas en el gimnasio. Y aclaro, recordemos que todo esto son extremos, no es que esté mal hacer ejercicio o no es que esté mal estas situaciones, sino estamos hablando de niveles ya muy altos en donde pueden pasar todos los días 5, 6, 7 horas en el gimnasio, donde pueden estar corriendo por horas y horas y horas, y sobre todo porque esto es lo que buscan, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso que al final también tiene que ver mucho con la ansiedad. Y también algo importante a destacar es que este tipo de situaciones pues generan un daño a la salud. ¿Por qué? Porque obviamente al estar provocando constantemente el vómito, al estar ingiriendo y provocando, pues obviamente lastimamos todo lo que tiene que ver con muchos de los órganos principales por donde pasa el alimento, y también llega a generar muchos problemas en cuestiones estomacales, intestinales, todo lo que tiene que ver con la tráquea se lastima, incluso la parte bucal queda muy afectada, los dedos, porque al final pues es ácido, ¿no? Entonces, realmente vemos grandes afectaciones incluso en la cuestión de la bulimia, pero no solo eso,
En la siguiente imagen vamos a hablar acerca de los atracones. Un poco analizamos esto, lo vimos en la cuestión de la bulimia, pero a diferencia de la bulimia, donde hay una mezcla de las dos cosas, en el caso de los atracones, lo que se busca emocionalmente es llenar este vacío, es esta parte afectiva que se busca en el otro, pero que como no se obtiene, entonces es como si yo me lo tuviera que dar, pero me lo doy en esta parte como del enojo, de, o sea, tengo que comer para calmarme, ¿no? Entonces también se vuelve una sensación como de calma, como de, aparentemente es una sensación de tranquilidad momentánea, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscan? En esta parte es como esta sensación de una búsqueda de protección, una búsqueda de afecto, una búsqueda de atención, pero que lo hacen a través de estos atracones, ¿no? La diferencia aquí es, como vemos en la siguiente imagen, que es un collage igual, podemos ver que realmente estos atracones, Abel, vamos a ver normalmente personas obesas. Vamos a ver personas muy gordas, personas obesas, y entonces cuando la persona a sí misma se ve obesa, se ve gorda, es como este autocastigo de decir te lo mereces. O sea, mereces estar postrado en una cama, mereces estar enfermo, mereces estar mal porque no eres capaz, nadie te quiere, ve cómo te rechazan. Y entonces, en estos tres trastornos, Abel, vemos muchas situaciones muy intensas y muy fuertes que en todas y en cualquiera de estas pueden llegar a la muerte. Porque también la obesidad en extremo puede matar a una persona, porque obviamente ya se empiezan a afectar otro tipo de órganos, como es el corazón, las respiraciones, algunos órganos vitales, en donde ya empiezan a fallar la diabetes, podemos ver otro tipo de situaciones en donde el cuerpo está implicado. Y una vez que cuando las cuestiones emocionales pasan a ser parte del cuerpo, obviamente ya está en riesgo la vida, ¿no? Y entonces es importante, pues, analizar este tipo de detalles, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, en la cuestión de los atracones, lo que se distingue con la bulimia es de que en los atracones no hay ese deseo de expulsar lo ingerido, sino más bien satisfacer algún vacío emocional que hay por ahí. Exactamente, ¿no? Y realmente esa es la diferencia, porque estos tres cuestiones alimenticias tienen un poco que ver, tienen un poco de relación, pero tienen como un tinte, un matiz de diferencia en cuanto a estos, ¿no? Muy bien. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche de lunes está con nosotros la psicóloga Mónica Sanabria y nos está hablando de este tema, trastornos alimenticios, síntomas, consecuencias y tratamientos. Básicamente nos estamos centrando en tres, que es la anorexia, la bulimia y los atracones. Vamos a hacer una pausa y después de esta pausa ella nos va a hablar de cuáles son las soluciones con las que podemos contar para poder, pues ahora sí que recurrir a un tratamiento o algo que verdaderamente ayude con este tipo de situaciones. Regresamos en breve. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. 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 Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en este lunes de Carpe Diem y estamos hablando con la psicóloga Mónica Sanabria sobre este tema de la alimentación, trastornos alimenticios,
síntomas, consecuencias y tratamientos. Oye, Moni, pues ya nos hablaste sobre la anorexia, sobre la bulimia, sobre los atracones. Yo quisiera preguntarte, antes de entrar en el terreno de los tratamientos y las soluciones, ¿es como hablar de algún sexo en especial, hombres, mujeres, de alguna edad así, de alguna clase social, algún sector específico, o esto es generalizado? Bien, normalmente es algo generalizado, sin embargo, obviamente se presenta un poco más en las cuestiones de las mujeres, pero también ya últimamente se ha encontrado, incluso en consultorios se ve cuestiones con varones con este tipo de situaciones, con estos grados. Por ejemplo, en el caso de los varones es más fácil observarlo en estas compulsiones o obsesiones hacia el ejercicio. Por ejemplo, es más fácil poder verlo ahí, y que es un poco más como justificado aparentemente ante la sociedad que los hombres hagan ejercicios o que tengan cuerpos atléticos. Hoy en día vemos que ya cada vez más podemos hablar de estándares aproximados entre 10 años en adelante, ¿no? De 10, 25 años más o menos, es como la edad más vulnerable. Obviamente, en muchas ocasiones, bueno, se desata en algún otro momento, pero bueno, dando a entender estos 10 años, ya ubicándolo tal vez como una especie ya de trastorno. Pero bueno, estas situaciones, como hablábamos, vienen de tiempo anterior a los 10 años, ¿no? Pero es como el estándar más fuerte. Muy ¿no? bien. Entonces nos hablas acá de ayuda médica, de terapias grupales, también de terapia psicológica y de ayuda nutricional. ¿Cómo estás enfocando esto de la ayuda médica, Mónica? Bueno, realmente, como ya comentaba, que ya es una cuestión, todos estos problemas alimenticios tienen que ver como con niveles de ansiedad muy elevados. Entonces, como ya los niveles de ansiedad son tan altos y obviamente muchos de estos trastornos llegan a situaciones depresivas también, ya hay una obsesión, ya es una compulsión, ya es algo que es importante destacar, que ya no depende de la persona poder frenarlo o pararlo o contenerlo o controlarlo. Entonces, es por eso que ya entra la parte médica, y específicamente entraría la parte psiquiátrica aquí. Ya no es únicamente como el médico como tal, sino ya es la psiquiatría, porque ya tiene que ver con una cuestión mental, ¿no? En cuestiones médicas. Muy bien. Ahora bien, nos hablas aquí de terapias grupales. ¿Existen organismos, existen entidades como, no sé, se me viene a la mente Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en el que la gente se integra a algún grupo y también como que se retroalimentan y se fortalecen así en las terapias, o cómo funciona esto? Sí, hay algunos organismos que tienen que tienen que ver con esta cuestión de cuestiones de alimenticias, precisamente, hay en diferentes lugares, pero bueno, también, por ejemplo, cuando en muchas ocasiones como especialistas tenemos a diferentes personas con estos padecimientos, lo que se hace es primeramente esta parte grupal. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es una identificación. Normalmente este tipo de personas debemos de recordar que ellos no reconocen que tienen un problema. Llega a considerarse incluso en niveles como los de las adicciones, porque al final es algo tan compulsivo y necesario que se llega a considerar como la línea de la adicción. Por lo tanto, requiere esta parte donde no se reconoce que está mal, donde dicen, no, yo puedo controlarlo, yo no estoy mal, cuando yo quiera yo lo dejo, pues no está tan grave, es que yo me estoy cuidando a mí misma, y normalmente sus respuestas son como positivas aparentemente, ¿no? Es por mi bien, es por mi salud, es que yo no quiero engordar, y normalmente mucho de lo que pasa con estas personas es que se comparan con alguien. Es que yo no quiero ser como mi mamá que estaba bien gorda, yo no quiero ser como no sé quién que estaba bien flaco. Entonces siempre hay un margen de comparación con un alguien, ¿no? O es que ya me harté que mi mamá todo el tiempo me está hablando de la comida y eso ya, o sea, y entonces en estas situaciones, en esta huida, cuando encuentran otras personas, otros jóvenes, porque normalmente son jóvenes, entonces empiezan como a darse cuenta de que, ay, espérame, o sea, no soy la única, porque a veces se sienten únicos, y entonces es darse cuenta que hay otros que están luchando de una manera así más intensa incluso que ellos, o a veces dicen, no, pues no, yo estoy peor, ¿no? O sea, no, no, pues pobre de él, no ha llegado a esto, ¿no? Pero también esta parte de la comparativa les ayuda mucho a poder darse cuenta y empezar a tomar conciencia en las cuestiones grupales.
Muy bien. Ahora bien, aquí la terapia psicológica, que finalmente yo creo que ayuda a lo que tú mencionabas sobre cuestiones que vienen desde el vientre de la madre, no sé, identificar verdaderamente cuál es el origen para poder buscar las alternativas de solución, ¿no? Así es, y precisamente ese es el objetivo. O sea, el objetivo cuando yo de manera personal como especialista trabajo con alguno de estos tipos, cualquiera de estos tipos de trastornos alimenticios, siempre es encontrar de dónde viene. O sea, uno como especialista lo sabe, pero la persona que está ahí no lo sabe. Entonces, yo normalmente aplico una serie de pruebas psicológicas que me ayudan a encontrar realmente el origen de estos trastornos, dónde viene, porque muchas veces tampoco ellos lo saben y pues no me lo van a expresar nunca en terapia, porque ellos no son conscientes tampoco de esta situación, ¿no? Entonces, encontrar esta cuestión de por qué vienen estos problemas, como te comentaba, estos patrones, de dónde están tomando estos patrones del estar flaco, del estar delgado, de tener un buen cuerpo o de estar obesos o de autocastigarse, porque todos estos trastornos son un autocastigo. Es un autocastigo por no ser lo suficiente para nadie, ¿no? Y por ser rechazados y entonces todos me abandonan y todos me rechazan y nadie está conmigo en este proceso y todos me dejan. Pero también mucho tiene que ver como volvería como a esta parte que decía de las adicciones, porque no es tanto como enfocarnos en el alimento, sino en el por qué se consume ese alimento, por qué no se consume ese alimento. ¿Por qué? Porque aún en estos trastornos las personas son selectivas para el alimento. O sea, si me voy a comer, por ejemplo, en el caso de la anorexia, si solamente me voy a comer un chícharo, ¿por qué esa persona elige el chícharo y no elige otro? Entonces, esas elecciones también es importante que las analicemos desde la psicología porque tienen un significado. No es lo mismo que exija una papa, no es lo mismo que busque un chícharo. En el caso de la bulimia, igual, estos atracones, ¿cómo son? ¿Qué es ese alimento en el atracón? No es lo mismo que exija, por ejemplo, frituras, a que su atracón sea de comida, a que su atracón sea de grasas. O sea, hay que ver cuál es la elección, porque esa elección tiene un significado emocional. Y en la parte diurética, que sería en la cuestión de la bulimia, ya sea si decide como en la cuestión del vómito, laxantes, ¿qué tipo de laxantes utiliza? No es lo mismo que utilice un laxante tomado, un laxante en pastilla, no es lo mismo que haga ejercicio corriendo, donde todo el mundo lo vea, o si solo lo hace en su casa. Entonces, cada uno de estos factores es el por qué elige este alimento, para qué está buscando esto y qué busca castigarse, porque sí es importante que las personas tengan una conciencia del cuál es el autocastigo, porque yo utilizo esta palabra y se los digo muy directo a mis pacientes, ¿por qué crees que te estás castigando? Porque al final esto es auto, es este control que solamente yo no puedo tener hacia el exterior, pero sí puedo tener hacia el interior y entonces me doy en todo, ¿no? Y principalmente es como estas sensaciones. Y a veces yo les digo, realmente, ¿a quién tú quieres castigar por esta situación? ¿No? Porque aunque es algo, y se evidencia en uno mismo, pero realmente el objetivo normalmente no va hacia uno, sino va hacia otra persona, pero como no lo puedo lanzar ahí, va hacia el otro lado, ¿no, Abel? Entonces, ese es el punto que normalmente busco trabajar en terapia. Y finalmente la ayuda nutricional, que sería también algo muy recomendable. Claro, la ayuda nutricional es importante porque al final cuando hay este tipo de trastornos es un equipo multidisciplinario para todo eso. Solo la pura nutrición no serviría, la pura psiquiatría tampoco, la pura terapia psicológica tampoco, ni las áreas grupales tampoco serán únicas. Tiene que estar esto en conjunto para que se cree una conciencia del por qué está esta situación. Y la nutrición también, porque al final tienen que aprender a comer. Y esto no es algo fácil. Realmente las personas que han estado en una situación multidisciplinaria, o sea, relatan una situación extrema de sensaciones de tener que cambiar como ese chip mental de ese asco, algo positivo, de ese odio, algo tranquilo. Entonces, estos cambios que se tienen que hacer son muy intensos, generan muchísima ansiedad y por eso tiene que haber una contención médica, pero sí es importante que reaprendan esta parte de la alimentación, porque ahí está. O sea, no es que sea el conflicto, porque el conflicto es mental, pero se ve evidenciado en la alimentación. Fíjate, Mónica, que he conocido algunas personas que han expresado que cuando eran pequeños, los papás les daban de comer en grandes porciones de comida.
y termínatela y te servían más. Yo no sé si también por ahí vienen algunos rollos psicológicos de los papás en el sentido de que entre más comida te doy, como que estoy como asegurando tu bienestar o te estoy demostrando mi amor de esta manera. No lo sé, por eso yo te preguntaría, ¿la terapia psicológica es importante tanto para la persona que sufre de esto, pero probablemente también para algunos papás? No lo sé, ¿tú cómo ves esto? Sí, normalmente, bueno, cuando trabajamos con pequeños, pues sí, ahí sí es una terapia familiar, porque al final muchas de estas situaciones tienen que ver, como comentaba, con estos inicios de la comida, ¿no? Padres sobre todo muy como abrumadores en ese aspecto que tiene que ver como con esta situación de querer abordarlos, querer como atascarlos literalmente en comida, y es en esta exigencia, en esta presión de cómetelo y aunque no te guste, y se lo meten a fuerza, y a veces llega a niveles en los que los niños hasta vomitan la comida, pues se la vuelven a meter los papás, ¿no? Entonces es esta obsesión de los padres por querer que el hijo coma lo que ellos quieren, y es este control, esta obsesión de los padres de que coman, porque tal vez ellos dicen, es que yo no quiero que esté flaco, yo no quiero que esté desnutrido, y entonces lo atasco, ¿no? O yo no quiero que esté tal. Siempre va a haber algo importante a destacar, a ver, es que tanto los padres como los hijos que tengan estas situaciones, siempre hay de trasfondo una imagen en la cual se basan. Siempre va a haber algo, y yo no quiero que sea como el tío gordo, y por eso entonces puede ser en los atracones, como esa parte de que te lo tragas, pero también hay esta otra parte de tienes que cuidarte, que no te veas gorda, no debes de parecerte al tío fulanito que ya ves que está bien gordo, a mí me gusta que te ves bien fea, te ves bien gorda, ya subiste de peso. Todos estos tipos de palabras que los padres utilizan llegan a impactar tanto a la mente, que es donde generan estos trastornos, porque entonces los niños dicen, entonces está mal, entonces está mal comer y entonces no como, ¿no? O entonces está bien comer porque mi mamá yo veo que todo el tiempo está comiendo y entonces pues adquiero esa parte también, ¿no? Y entonces cuando son mamás o padres que son como muy, por ejemplo, la parte como en la obesidad, que son los atracones, normalmente vamos a ver papás que todo el tiempo quieren estar dándole de comer a sus hijos, todo el tiempo, a todas horas, y come esto, 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 y todavía no terminas de digerir una cosa, y come esto, y entonces se la pasan como en esta ansiedad, así como te lo estoy diciendo, Abel, de come, 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 pero también hay en estas carencias, no comas, come sano, eso no comas esto, y entonces en las prohibiciones también genera la ansiedad, ¿no? Entonces es donde vemos realmente estas situaciones de los trastornos, que lo vemos incluso en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, vemos en las escuelas los niños que están comiendo, que a veces los papás les mandan unas cantidades que dices, bueno, ni como adulto creo que me lo comería, pero les mandan también cantidades exuberantes, ¿no? Mónica Sanabria, psicóloga. Todo el equipo de producción de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem, Bruno Jiménez allá en los controles, Janet Basurto, Paula Loza, nuestro director de contenidos Oscar Davis, tu servidor y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Una vez más te damos las gracias por darnos este tipo de información que verdaderamente es importante, y que si nosotros aspiramos a tener un buen año, yo creo que es muy, muy recomendable iniciar este nuevo año con este tipo de información, porque pues la alimentación, la buena alimentación es salud, y qué bueno que tú estás proporcionándonos este tipo de contenidos para que nosotros podamos tomarlos en cuenta. Y hablando del 2021, Mónica, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los objetivos, las metas personales para este año, Mónica? Pues sin duda creo que son varias, Abel. Pues fíjate que una de ellas es poder seguir transmitiendo información para todas las personas, porque realmente nos damos cuenta, tú en aquel espacio, yo acá, nos damos cuenta que realmente las personas muchas veces actúan de muchas formas por ignorancia.
porque no conocen o a veces no ven la gravedad de muchas de las situaciones mentales y a veces pudieran pasar por alto. Entonces, ayudar a las personas, creo que este año sigue siendo mi objetivo, poder transmitir información a los demás y también, pues, sobre todo, la familia, los amigos, pues seguir manteniéndolos, ¿no? Pese a la distancia, pese a esta situación. Y pues realmente lo que pudo haber empezado como una pandemia, como una situación momentánea, pues realmente podríamos verlo ya como un estilo de vida en el cual podemos aprender a adaptarnos, seguir adaptándonos a estas cosas nuevas y tratar de cambiar a una actitud positiva y empezar a ver dentro de esta situación o dentro de esto que sí tenemos, cómo podemos aprovecharlo, disfrutar cosas diferentes, porque realmente esto es algo que si lo vemos a nivel mundial, pues es algo que va para mucho tiempo. Realmente, aparentemente bajamos el semáforo y luego ya subimos y luego ya bajamos, entonces estamos en la misma, ¿no? Entonces, pues creo que sería adaptarse, ¿no? ¿Cómo te quieres despedir en esta noche de lunes, en este Carpe Diem? Pues quisiera hoy despedirme de una forma de tomar conciencia cómo es que las palabras que muchas veces los padres dicen a sus hijos y que lo dicen no solamente en la infancia, sino también en otras etapas en la vida, cuando ya son adolescentes, cuando ya son grandes, cuando ya son abuelos, incluso los mismos padres, esta parte de la información a la alimentación, cuán importante es. Si como ustedes como padres consideran que ya no pueden tener el control de esta situación, es mejor buscar ayuda a que estar generando estos traumas en los niños, que a la larga quienes van a vivir las secuelas van a ser ellos y también la familia, porque la familia también sufre junto con ellos, porque los ven en una situación en donde los muchas veces dicen, bueno, es que estás haciendo, o sea, ¿dónde estás tú que no te diste cuenta de la gravedad de las cosas? Entonces es una toma de conciencia y aquellas personas que estén viendo este programa, que seguramente sí han pasado alguna situación como esta, pues sí, busquen ayuda porque es algo de vital importancia, es algo que no se puede controlar, pero también algo importante es que se tiene que trabajar en las emociones, el amor propio. El estar bien con uno mismo, porque tiene que ver mucho con nuestra buena alimentación también, el contacto con uno, la conexión con uno mismo y el amarse a uno mismo para no tener que sufrir y tratar de llenar estos vacíos que muchas veces queremos que otras personas lo llenen, pero que no está la respuesta ahí, ¿no? Y muchas veces, como viene de un conflicto nodal de la madre, pues no vamos a llenarlo nunca jamás, porque al final, pues lo que ya fue esa madre, pues ya fue. Entonces es aprender a hacerlo desde uno mismo en la conciencia. Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.